Este programa tiene dos partes. En esta primera parte veremos la licenciatura en Ciencias Biológicas, cómo es el trabajo de los biólogos y las posibilidades laborales en la actualidad. También veremos en qué ámbitos puede desempeñarse un profesor en Ciencias Biológicas. En la segunda parte del programa veremos el trabajo de los geólogos, el de los arqueólogos, y también veremos una carrera nueva, el técnico en documentación y museología arqueológica. Por último, veremos algunas características del cursado de estas carreras en la facultad. Esta carrera en la facultad tiene dos orientaciones. Empecemos viendo qué estudia la zoología. La zoología es la rama de la biología que estudia el reino animal. Estudia las características externas e internas de los animales y mediante comparaciones se ordenan y clasifican en distintos grupos y se determina el grado de parentesco entre ellos. A este ordenamiento se le llama sistemática. Bueno, básicamente aquí en la facultad la zoología y la botánica están orientadas a la sistemática, es decir, a la identificación de una especie y a la relación que tiene esa especie con las otras que están emparentadas. Otras ramas estudian el funcionamiento y las características internas de los animales, profundizando el conocimiento de los órganos y sistemas. También se realizan investigaciones más específicas. Por ejemplo, en este caso están determinando las distintas proteínas que contienen las leches de un grupo de mamíferos. Muchos confunden a la zoología con la veterinaria. La veterinaria se dedica a la prevención y curación de enfermedades que atacan a los animales, y como vimos, no tiene nada que ver con la zoología. La otra orientación es la botánica, que estudia los mismos aspectos que la zoología, pero en relación al reino vegetal. Se investiga sobre el funcionamiento de las plantas, sus características externas, internas, y también se clasifican en los distintos grupos y especies, lo que ya conocimos como sistemática. Tanto los zoólogos como los botánicos se forman especialmente para la investigación pura, también llamada ciencia básica, que tiene como fin ampliar los conocimientos sobre determinada especie o grupo. Tanto los botánicos como los zoólogos pueden especializarse en la paleontología. La paleontología es el estudio de animales y vegetales que existieron en el pasado y que ahora los encontramos en forma de fósiles. Comparando los fósiles con organismos actuales, pueden conocer distintos aspectos de la evolución de las especies y sus cambios a través del tiempo. Otra área en la que trabajan los biólogos es la ecología, que estudia la interacción entre los distintos seres vivos y el ambiente, con una visión integradora. Pero escuchemos algo más sobre esta disciplina. ¿Se imaginan que la ecología es un trabajo, una tarea medio también lírica, que los pajaritos? La ecología tiene una profunda base estadística, matemática, pero que está totalmente ligada a la ecología. Entonces el chico que tiene la gana de ser ecólogo, que tenga claro que la ecología es una disciplina eminentemente estadística. Van a tener que trabajar con muchas matemáticas.
En general, los biólogos salen mucho al campo para observar comportamientos, distribución geográfica y a veces colectar especies. Pero estas salidas requieren estudio y preparación previos. Es necesario que uno tenga claro a qué va el campo. Esto significa que uno tiene que conocer previamente, que tener un problema, una pregunta que contestar, y para tener esa pregunta hace falta un manejo teórico, es decir, estudio previo y trabajo. El trabajo que se hace en el gabinete, ¿no? Revisar la literatura, o sea, la bibliografía, revisar las revistas, revisar lo que se ha hecho, estudiar. Otra parte del trabajo es en el laboratorio, donde se analizan los datos y muestras obtenidos en el campo. Estos estudios son muy detallados y llevan largas horas de observación, para luego poder procesar los datos y sacar conclusiones. Cierto lo que vos decís, hay como una idea de que sí, el campo, los pajaritos, las plantas, pero es una carrera que te exige mucha disciplina y orden, aunque no lo parezca. Podés ser un biólogo completamente de laboratorio, que lo único que, bueno, estás en tu laboratorio y trabajás ahí, ¿no es cierto? O podés ser un biólogo de campo, que se dice, pero nunca sos un biólogo de campo así completo. Salí al campo, buscás los bichos, trabajás un tiempo ahí, pero la mayor parte del tiempo te la pasás procesando eso en el laboratorio, identificando los bichos en la lupa, siendo preparados, microscópicos, describiéndolos, dibujándolos y toda esa historia. Las principales áreas en las que se pueden desempeñar los biólogos son investigación, docencia, asesoramiento en relación al manejo de recursos naturales. Pero escuchemos cómo está la situación laboral actual. Bueno, está medio complicada la cosa, o sea, uno viendo la situación del país, o sea, te das cuenta que en ningún lado hay trabajo, o sea, no, y menos, supuestamente, una persona cuanto más formación tenga, está teniendo más salida laboral, por lo menos eso dicen las estadísticas, ¿no es cierto? Si vos salís sin tener ni el primario siquiera, vas a tener menos trabajos o menos posibilidad de encontrar trabajo que alguien que tiene una carrera formada. Pero de acá saliendo del Lillo es difícil la cosa. Las posibilidades están dadas en el ámbito de la investigación. Por ahora yo diría que exclusivamente en eso, de manera que cuando uno se recibe, a lo que aspira inmediatamente es a la obtención de una beca. Pero para eso, digamos, es un nivel muy grande de competencia. Hay mucha gente que queda fuera de las becas y se tiene que quedar con la docencia en colegio secundario, en primario o hasta terciario. Es como si fuera un momento histórico, digamos, en donde hay un punto de quiebre. Por un lado, los ambientes académicos están bastante saturados y la capacidad de absorción que tienen es limitada, cada vez más limitada. Y por otro lado, la sociedad demanda del biólogo otra respuesta. Y es la respuesta de cómo soluciono los problemas ambientales. ¿Qué hago con la basura? ¿Qué hago con la contaminación? ¿Cómo evito la erosión genética de la pérdida continua de especies por extinción? Es decir, ¿cómo manejo en forma más productiva y más sostenible todos los ambientes naturales? Estas son las demandas que hoy le llegan al biólogo desde la sociedad. En poco tiempo han empezado a surgir las consultorías, como para hacer préstamos de dinero, supongamos para hacer obras, caminos o diques. Para prestar el dinero, los bancos exigen un relevamiento de la fauna, es decir, si esa obra va a modificar mucho el ambiente, entonces generalmente se hacen relevamientos para poder recibir el préstamo, y esto lo hacen biólogos. Y esas consultorías usualmente son bastante bien pagadas, pero es un trabajo ocasional. Uno cuando elige estas carreras, acá en el Lillo sobre todo, que uno sabe que no tiene mucha salida laboral, ya es una persona que no te interesa la plata, de entrada. Sabes que no vas a ganar plata con esta carrera, no te vas a hacer rico.
El trabajo del profesor se desarrolla en ámbitos como este, donde comparte los conocimientos relacionados a las ciencias naturales. A diferencia de los licenciados en biología, este profesional está formado especialmente para la docencia y no para la investigación. Por eso, además de estudiar materias relacionadas a la biología, la geología y la química, tienen un grupo de materias pedagógicas que se cursan en la Facultad de Filosofía y Letras. La carrera dura 4 años. Aprobado el tercer año de cursado, obtienen un título intermedio de ayudante de laboratorio para escuelas de nivel medio. Los egresados se pueden desempeñar como docentes del EGB3 y el polimodal. La salida laboral del profesor depende exclusivamente de los cargos docentes en escuelas y colegios, cargos que están siendo ocupados también por licenciados y profesores de nivel terciario. Digamos, en el área de ciencias naturales, los egresados de la Facultad de Ciencias Naturales no son muchos. Generalmente se reciben en los institutos terciarios. O sea, para ser profesor es tener vocación de docente, porque económicamente no es rentable la docencia. En esta primera parte del programa vimos parte del trabajo del biólogo, que en la Facultad de Ciencias Naturales puede orientarse hacia la botánica o hacia la zoología. Vimos que generalmente los biólogos alternan el trabajo de campo con el de laboratorio, en la mayoría de los casos realizando investigación en ciencia básica. Recordemos que el trabajo del zoólogo es muy diferente al del veterinario. Vimos también en qué ámbitos puede desempeñarse un profesor en ciencias biológicas. En la segunda parte veremos otras carreras que se cursan en esta facultad. Veremos el trabajo de los geólogos, el de los arqueólogos y el del técnico en documentación y museología arqueológica. Por último, veremos algunas características del cursado de todas estas carreras y de las que acabamos de ver. Conversemos y veamos la segunda parte.